Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a una nueva charla de este ciclo de videoentrevistas con el Museo de Arqueología de San Marcos, denominado Conversaciones en el Museo. Y para esta oportunidad tenemos al antropólogo Dani Pinedo García. Dani Pinedo es doctor en antropología por la Universidad de Florida y licenciado en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene amplia experiencia en investigación, docencia universitaria, gestión de la investigación y promoción de la conservación. Sus áreas de investigación incluyen indigeneidad, movimientos etnopolíticos, territorio, formación del Estado, capital social, bienes comunes y comunidad, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos y también ha participado en capítulos de libros. Dani Pinedo es profesor asociado de la Escuela de Antropología y profesor contratado de la Maestría en Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido docente en la especialidad de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente también es reconocido como docente e investigador de la Universidad de San Marcos y en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica RENACIT. Ha sido director del Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad de San Marcos y actualmente es director de la Escuela Profesional de Antropología de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, Dani, por aceptar la invitación. No sé, unas palabras primarias. Gracias a ti, Víctor, por la invitación a esta entrevista. Bien, Dani. Bueno, sí. Contento de poder conversar. Excelente, Dani. No, gracias a ti más bien por aceptar la invitación. A partir de dos cosas interesantes, ¿no? La primera es el relanzamiento de la revista de antropología, que es quizás el vocero institucional de la Escuela de Antropología de nuestra Casa de Estudios, del cual pues tú has sido impulsor, editor de este relanzamiento. Y el segundo hecho es que ahí tú participas con un artículo bastante interesante, que es sobre la relación entre el Estado peruano y los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ¿no? Y es a partir de ese artículo que hemos planteado esta entrevista, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me lleva tras leer tu artículo es, ¿por qué en él sostienes que en la historia peruana la interacción entre los pueblos indígenas amazónicos y el Estado peruano no ha sido necesariamente conflictiva, que es algo que la gente realmente, es casi como un sentido común, de que el Estado siempre ha tenido una relación controversial, conflictiva con los pueblos indígenas, pero más bien en tu artículo parece que sostienes que no necesariamente ha sido así. ¿Por qué señalas eso? La relación entre los pueblos indígenas amazónicos y el Estado es más compleja de lo que podríamos creer, ¿no? Es compleja porque es una relación ambigua, cambiante y flexible, ¿no? Ambigua porque, si bien no podemos negar que esta relación se ha caracterizado en varios momentos de la historia por tensiones, ¿no? Tensiones que han llevado varias veces al conflicto, ¿no? Entre los pueblos indígenas y el Estado. Han habido momentos en que los pueblos indígenas más bien han reclamado su incorporación en el Estado, ¿no? Es decir, los pueblos amazónicos no han rechazado necesariamente al Estado, ¿no? Más bien, históricamente, lo que han demandado es su inclusión en el Estado como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos con plenos derechos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, cuando los pueblos indígenas reclaman
eh, derechos, ¿no?, de parte del Estado, como por ejemplo derechos territoriales, lo han hecho a través de instrumentos propios del Estado, como la ley, por ejemplo, ¿no? Los indígenas amazónicos eh, reclaman que el Estado cumpla con las leyes que él mismo ha promulgado, ¿no?, como la ley que reconoce los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades nativas, o la ley de consulta previa, ¿no? Claro. Entonces, los pueblos indígenas, al reclamar que se formulen leyes en su favor y estas leyes se cumplan, terminan, al final de cuentas, legitimando al Estado mismo. Claro. Entonces, yo lo que sostengo es que no debemos ver las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas simplemente como una relación de dominación y resistencia, que la hay, no lo niego, no niego que hay esa relación, pero es una relación más compleja que esa, ¿no? Porque hay que ver la historia, y en muchos momentos de la historia, digamos, los pueblos indígenas amazónicos han podido sacar provecho, por ejemplo, de las contradicciones internas del Estado, ¿no?, y han podido canalizar sus demandas a través de las instituciones propias del Estado, ¿no? Como te decía, la ley, ¿no?, a través de la ley misma. Entonces, es por eso que yo creo que la relación entre estos dos actores sociales no necesariamente es conflictiva. Además, esa visión simplista, ¿no?, que hace énfasis solo en el conflicto, digamos, pasa por alto el hecho de que tanto el Estado como los pueblos indígenas amazónicos no son entidades homogéneas, Claro. ¿no? El Estado no ha sido el mismo a través de la historia, ¿no? El Estado no ha sido el mismo en la época prehispánica, ¿no? Una cosa ha sido el Estado inca, otro ha sido el Estado colonial y otro el Estado republicano, ¿no? Claro. Entonces, incluso dentro del Estado republicano también el Estado ha sufrido cambios, ¿no? Entonces, igual pasa con los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas no son actores homogéneos, ¿no? Pueden haber también intereses, diferentes intereses al interior de los pueblos indígenas. Se tiende a homogenizarlos, ¿no? Se tiende a pensar que los pueblos indígenas son todos iguales, ¿no? También hay particularidades regionales, ¿no? Claro. Una cosa es la Amazonía Norte, otra cosa es la Amazonía Sur, la Selva Central, ¿no? Cada región tiene sus particularidades históricas, culturales, políticas, ¿no? Entonces, y además también otro elemento que contribuye a esa visión simplista es entender cómo entendemos el Estado, ¿no? Tendemos a entender el Estado como si fuera simplemente un conjunto de instituciones, ¿no? Que lo es, efectivamente, el Estado está compuesto por instituciones, pero es más que eso, ¿no? El Estado es también ideología. El Estado también es un fenómeno cultural, ¿no? Es un artefacto cultural, ¿no? Entonces, tendemos a decir que el Estado está presente o ausente solamente poniendo énfasis en las instituciones. Entonces, cuando vemos que no hay una institución del Estado, ya sea el ejército, la policía, la escuela, entonces decimos el Estado está ausente, ¿no? Pero el Estado puede estar presente, por ejemplo, en un acto simbólico, ¿no? En el izamiento de una bandera, ¿no? Cuando se iza la bandera en una escuela, está presente el Estado simbólicamente, ¿no? Claro. Y esa ya es una relación, ¿no? O sea, ya hay una relación entre
esa escuela y ese símbolo Ujú, con los indígenas que viven en esa comunidad X, ujú, ¿no? Entonces también hay, digamos, la relación entre los pueblos indígenas con el Estado no solamente es una relación a través de las instituciones, ¿no? O los representantes del Estado, ujú. sino también es una relación es una relación simbólica a través de símbolos, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, definitivamente es una relación muy compleja y eso es lo que yo he querido un poco examinar en este artículo, que en realidad es la introducción a un dossier, ¿no? Ah, Un dossier eh, dedicado al tema de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas indígenas, amazónicos. me parece interesante. Y justamente a partir de lo que tú has hablado hace un ratito, que el Estado peruano nunca ha sido el mismo, ¿no? Entonces, lo interesante también de tu artículo es de que muestras desde una perspectiva histórica cómo los tipos de Estado que han habido en este territorio, en nuestro territorio, se han relacionado con los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, y tú los divides en tres, ¿no? El Estado inca, el Estado colonial y el Estado republicano. ¿Puedes explicarnos, al menos en un primer momento, cómo fue la relación entre los estados inca y colonial y los pueblos indígenas amazónicos? ¿Existió alguna noción de frontera entre ellos, entre el Estado inca y colonial y los pueblos indígenas amazónicos? En primer lugar, hay que tener cuidado cuando hablamos del Estado peruano. Ujú, Eh, el Estado peruano empieza recién con el Estado republicano, ujú, ¿no? Entonces, claro, no podemos hablar de un Estado peruano en la época colonial o en la época inca, inca. Ujú, porque el Perú no existía. Eh, Así de simple, ¿no? El Perú nace en la época republicana y recién ahí se puede hablar de un Estado peruano. Entonces, es más correcto decir la relación entre los indígenas amazónicos y el Estado, el ¿no? Estado en general. Ujú, Y los estados, ujú, ¿no? Eh, con respecto al Estado inca, los incas en realidad fracasaron en su intento de conquistar militarmente la Amazonía, ujú, ¿no? Solo pudieron conquistar algunos pueblos en la Amazonía norte del Perú. Estamos hablando de la región entre el Alto Marañón ya. y la región entre el Marañón y el Bajo Guayara, Ujú, ¿no? Ahí los incas sí se pudieron imponer militarmente, llevaron mitimaes, deportaron a la población indígena local, ujú, impusieron tributos, y luego establecieron alianzas políticas y de afinidad con algunos pueblos indígenas y se dedicaron a explotar los recursos naturales, ¿no? Pero en la mayoría de casos, en la mayoría en la mayor parte de la Amazonía peruana, los incas no pudieron imponerse militarmente y no les quedó más alternativa que eh, establecer relaciones a través de el intercambio de dones, ujú. ¿no? Es Ajá, decir, ellos se insertaron en redes locales de comercio intertribal, ujú, ¿no? A través de el ofrecimiento de regalos, ¿no? ujú, Regalos a los pueblos amazónicos, ¿no? Eh, sí, los incas tendieron a ver ese intercambio como, o mejor dicho, tendieron a ver lo que recibían de los indígenas amazónicos como tributos, ujú, aunque los indígenas amazónicos más bien veían a ese intercambio como un intercambio de regalos, ¿no? ujú, Entonces, quizás para los incas, en su afán de querer
conquistar a esos pueblos, pero al no poder hacerlo, digamos, lo hacían simbólicamente, ¿no? Entonces consideraban, llamaban a un intercambio de regalos un sistema de tributos, ¿no? En esta relación, ¿no? En esta relación basada en el intercambio comercial entre los incas y los indígenas amazónicos, efectivamente se establece una frontera, ¿no? Y yo diría una frontera de dos tipos, una frontera social y una frontera más cultural o conceptual, si se quiere, ¿no? Una frontera social, ¿por qué? Porque digamos que entre el territorio que era controlado por los incas y el territorio que era controlado por los indígenas amazónicos, había como una franja, ¿no? Había como una franja que era en la cual se establecían unos puestos de intercambio comercial entre las dos sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indígenas amazónicos mandaban grupos de colonos, ¿no? Que eran los que mediaban entre las relaciones entre los incas y ellos, ¿no? Habían grupos de colonos que eran enviados por los indígenas amazónicos que vivían en estas zonas intermedias o zonas de frontera, como quieras llamarle, que eran los que mediaban la relación entre los incas y los indígenas. los indígenas amazónicos, ¿no? Entonces, esta franja era una frontera, ¿no? Era una frontera porque en esa frontera los incas no ejercían un control político ni militar, ¿no? Ni tampoco los amazónicos, ¿no? Digamos que, ¿y dónde se ubicaba esta frontera? Digamos, los incas llegaron a controlar, allí donde pudieron hacerlo, llegaron a controlar lo que se llamaba la ceja de montaña, ¿no? Por ejemplo, o la selva alta. Por ejemplo, en el caso de la selva sur, en la cuenca del Alto Madre de Dios, los incas controlaron toda la zona de Cosñipata, que era una zona de producción de coca, ¿no? Que era lo que más les interesaba a los incas de la selva, ¿no? A los incas, o sea, qué era lo que ellos buscaban en la Amazonía? Buscaban zonas productoras de coca, y esta zona de Cosñipata era una de ellas, ¿no es cierto? Entonces, esa zona sí la controlaba militarmente, ¿no? La zona que estaba más abajo de Cosñipata ya no la controlaban, pero los recursos que de ahí obtenían, que no eran tan importantes como la coca, lo obtenían a través del comercio, ¿no? ¿Y qué eran estos recursos? Estamos hablando pues de plumas, ceras, madera, ¿no? Miel, y otros productos amazónicos, ¿no? Esos otros productos que tenían generalmente un uso ritual, ¿no? Por ejemplo, las plumas se usaban mucho pues para tocados, adornos, ¿no? Entonces, no eran, digamos, bienes de consumo masivo, no eran bienes más bien de consumo ritual. Estos bienes los obtenían a través del intercambio, al intercambio comercial, ¿no? Ahora, te decía que también se generó una frontera más cultural, porque los incas, en su relación con los pueblos amazónicos, usaron como un esquema dualista, ¿no? Que era muy propio de ellos, ¿no? Este esquema de Uri y Ana, ¿no? Hay algunos autores que interpretan la forma como los incas se relacionaron con los amazónicos, también usando este esquema dualista, ¿no? Un esquema dualista y jerárquico, al interior del cual, ¿no? Habían dos mitades, ¿no?
una mitad, dos mitades complementarias, pero jerárquicas a la vez. Una Ya. mitad masculina y civilizada, que estaba representada por los incas, y otra mitad femenina, inferior y salvaje, que estaba representado por las sociedades Jónicos. amazónicas, ¿no? Ujú. Entonces, eh, la frontera que no era controlada Ujú. por los incas estaba habitada pues por seres salvajes, peligrosos, ¿no? Entonces, esta idea de digamos, esta idea de los indígenas amazónicos como salvajes produce una frontera cultural, Ujú. ¿no? Claro. Produce una frontera cultural, una división entre los incas civilizados, ¿no? Y los amazónicos Salvajes. inferiores Ujú. y salvajes, Ujú. ¿cierto? Entonces, y es una frontera que va a perdurar en el tiempo, una frontera cultural que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Es una época en la que se acuña el término chuncho, por ejemplo, ¿no? Para Ah, referirse ya. a Ujú. los indígenas amazónicos, Ujú. y este término definitivamente tenía una noción o un significado peyorativo, ¿no? Claro. No hay consenso con respecto a qué significa el vocablo chuncho, Ujú. pero yo he recogido al menos una que vincula este término a una planta que tiene mal olor, ¿no? Ah, ya. Ah, mira. Lo cual Claro. haría alusión al hecho de que los indígenas amazónicos tendrían mal olor, Ujú. ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? La frontera que se crea entre la sociedad inca y la sociedad amazónica es una frontera en realidad poco definida, ¿no? Es una frontera bastante abierta, ¿no? Porque era porosa, no era una frontera Rígida. rígida, Ujú. ¿no? Las relaciones en realidad eran flexibles, ¿no? Porque eh, eh, si bien había un intercambio comercial, a veces los indígenas amazónicos podían sacar mayor partido de ese intercambio comercial, Ujú. ¿no? A veces los amazónicos podían ellos tomar la iniciativa y entregar regalos a los andinos para provocar que estos intercambien más cosas, ¿no Ujú. es cierto? Más objetos que ellos anhelaban tener, Ujú. ¿no? Entonces, de ahí que era una relación bastante flexible, inestable, Ujú. pero a la vez se había construido toda una polarización, ¿no? Y un antagonismo entre ambas sociedades a partir de esta frontera cultural que te mencioné que se había construido, ¿no? Esta frontera conceptual, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahí la relación con el Estado Inca, pero tu pregunta también se refería al Estado colonial, Colonial. ¿no? Ujú. Bueno, el, el Estado colonial en realidad tuvo un control débil en la Ajá. Amazonía. Ujú. Sí, Ya. tuvo un control débil, aunque también aquí se pueden identificar diferencias, ¿no? Entre la Amazonía Norte y la Amazonía Sur, Ujú. ¿no? En la Amazonía Sur, digamos, las incursiones de los españoles fueron en su mayor parte desastrosas, ¿no? Todas terminaron en un rotundo fracaso, todas las entradas, ¿no? Y los intentos de colonizar de manera permanente la selva sur terminaron en un rotundo fracaso, ¿no? Y la frontera que se estableció ahí entre el Estado colonial y las poblaciones amazónicas fue una frontera bastante superficial, ¿no? Debido a que los españoles no pudieron,
digamos, establecer un control más directo en esta zona, al igual que en la época de los incas, solo pudieron establecer relaciones comerciales con los amazónicos, ¿no? Los indígenas no tuvieron ningún problema en entrar en estas relaciones comerciales con los españoles, ya que a través de esas relaciones comerciales podían tener acceso a las tan ansiadas herramientas de metal, ¿no? Claro. Pero cada vez que los españoles intentaban convertir esas relaciones comerciales digamos, en una dominación política y militar, los indígenas se levantaban y expulsaban a los españoles. Sí. Entonces, durante décadas, la frontera se podía mantener absolutamente cerrada para los españoles, ¿no? Y solo entraban algunos misioneros o algunos comerciantes españoles, ¿no? En la selva norte fue un poco diferente, ahí sí los españoles pudieron establecerse en mayor medida, ¿no? Se levantaron algunos pueblos españoles en la selva norte y, digamos, se establecieron varias encomiendas, ¿no? Varias encomiendas, y estas encomiendas ejercieron un control económico de la población indígena local, pero el control que los españoles ejercían en esta zona no era un control estatal, ¿no? O sea, no era el Estado colonial, no estamos hablando del Estado colonial, sino estamos hablando de unos encomenderos que muchas veces desobedecían al Estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado prohibía que ellos explotaran recursos fuera de sus encomiendas, lo cual ellos constantemente hacían, ¿no? El Estado colonial prohibía la esclavización de las poblaciones indígenas, lo cual ellos desobedecían. Entonces había un débil control estatal, ¿no? Entonces había más un control de parte de los encomenderos, pero el control estatal era débil, ¿no? Entonces, esta explotación sin límites de parte de los encomenderos, sin ningún control estatal, produjo varias cosas catastróficas, varias consecuencias catastróficas para los indígenas, ¿no? Las masacres produjeron, pues, las masacres y las epidemias produjeron un colapso demográfico, ¿no? También produjeron rebeliones, muchas rebeliones, ¿no? De parte de los indígenas. Y estas rebeliones hicieron pues que se generara un vacío, ¿no? Y una división espacial muy fuerte entre lo amazónico y el resto, ¿no? La sierra y el resto del virreinato, ¿no? Entonces, generando también una frontera, ¿no? Una frontera, porque aquí sí, con estas encomiendas y digamos, con el colapso demográfico que las encomiendas generan y con las rebeliones que se producían constantemente, se rompe, no podía haber, por ejemplo, redes comerciales como las que había en la selva sur, ¿no? Y esta falta de comunicación entre ambas regiones hace que haya un vacío y que se cree una frontera muy fuerte, ¿no? Una frontera, una división espacial, social, económica y étnica más pronunciada que en la selva sur, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se puede hablar de una frontera, ¿no? También en la época colonial. Eso me resulta interesante, y porque ambas figuras estatales, tanto inca como colonial, tienen sus particularidades que parecen no reproducirse después con el Estado republicano.
En tu artículo, por ejemplo, me da la sensación de que la relación entre el Estado republicano, a partir de 1821, y los pueblos indígenas amazónicos, se basan en un axioma contradictorio, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Ujú. Estado promueve la igualdad, ¿no? Entre todos, incluyendo a los pueblos indígenas, pero a la vez el asimilacionismo promueve un asimilacionismo que borra todas las identidades étnicas existentes en los pueblos amazónicos, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco al respecto si es que verdaderamente hay esta contradicción axiomática entre igualdad y asimilacionismo o de repente no? Claro, a ver, eh, el tipo de Estado que aparece con las repúblicas, ¿no? Independientes Ujú, es un Estado-nación liberal, ujú, ¿no? Y, el Estado-nación liberal estaba basado pues en la idea de la igualdad civil y legal de todos los ciudadanos, ujú, ¿no es ujú, cierto? ujú, Eh, por lo tanto, teóricamente, los pueblos indígenas, como ciudadanos de esas nuevas repúblicas, debían ser considerados ciudadanos, ¿no? Con iguales derechos que los demás miembros de la sociedad, que los ujú, mestizos, los blancos, ¿no? ujú, Pero el Estado-nación que se forja, ¿no? Con la independencia es un estado paradójico, porque si bien estos estados se erigen, ¿no? Sobre la idea de la igualdad social y legal, ¿no? Al mismo tiempo promueven políticas asimilacionistas, ¿no? Con ujú, respecto a las poblaciones indígenas, sobre todo a las poblaciones indígenas amazónicas, a las cuales se les considera iguales siempre y cuando renuncien a su cultura, ujú, ¿no? ujú, Es decir, el Estado-nación liberal va a considerar a los pueblos indígenas amazónicos como ciudadanos de la nación en la medida de que éstas dejen de ser indígenas, ujú, ¿no? ujú, Y adopten la cultura una cultura nacional, que es la cultura criolla, ujú. ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido la paradoja del Estado desde que se funda, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Exacto. Porque esa política asimilacionista no ha desaparecido, a pesar de que en el discurso hoy en día se habla de interculturalidad Exacto. y todo eso. En realidad, los pueblos indígenas siguen enfrentando esta paradoja de que para ser aceptados, ¿no? Como ciudadanos del Estado, tienen que dejar de ser indígenas, Ujú, ujú, ¿cierto? Eh, pero un poco para hablar del Estado republicano, ¿no? Bueno, al inicio, ¿no? Al inicio, el interés del Estado en los pueblos indígenas amazónicos, al inicio digamos, del Estado republicano, el interés es muy pobre, ¿no? Porque durante las guerras de independencia, ¿no? ujú, O sea, las élites criollas pues estaban preocupadas primero en las reformas borbónicas, luego en las guerras de independencia y pierden todo interés en la Amazonía, ¿no? ujú, Y estos son momentos en que los pueblos indígenas aprovechan un poco para volver a sus territorios tradicionales, a recuperarse demográficamente, ¿no? Sin embargo, a mediados del siglo XIX renace el interés, ¿no? del Estado por la Amazonía. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Las élites criollas que
que habían participado en las guerras de independencia se habían endeudado, pues, ¿no? Para financiar Claro. estas guerras. Entonces las repúblicas, las flamantes repúblicas independientes nacen endeudadas, ¿no? Nacen con deudas externas muy fuertes, y entonces empiezan a mirar a la Amazonía como una fuente de recursos y ganancias para poder pagar esta deuda, ¿no? Ajá. Entonces, el interés por pagar la deuda externa hace que las nuevas repúblicas, aquellas que tenían, ¿no? Regiones amazónicas, planteen la reconquista, ¿no? De la selva como una fuente de recursos naturales, ¿no? Pero al inicio, pues, el control del Estado era débil, ¿no? Por ejemplo, Claro. salvo ciertas regiones, como ya te mencioné, la selva norte, toda la selva sur no estaba, pues, al inicio de la República plenamente integrado al Estado-nación, ¿no? Es más, era una zona que era disputada, ¿no? Madre de Dios era Madre de Dios y el Acre era una zona disputada tanto por Bolivia como por Brasil, ¿no? Entonces, como una manera de establecer presencia política, ¿no? En esas zonas débilmente integradas al Estado, ¿no? Países como el Perú y Bolivia, ¿no? Promueven la explotación del caucho, ¿no? En esas zonas, Claro. y ceden grandes extensiones de territorios a corporaciones caucheras y a varones del caucho, para que no solo exploten este recurso, que además en la época tenía una alta demanda, ¿no es cierto?, por la naciente y floreciente industria del automóvil, ¿no? En el Claro. mundo, ¿no? Eh, los, los, los estados ceden estos grandes extensiones de territorios de la Amazonía a estas empresas y varones del caucho, no solo para que exploten este recurso y generen ganancias que a los estados les pudiera permitir pagar las deudas que tenían con sus acreedores, sino establecer presencia política, ¿no? En estas zonas que estaban débilmente integradas al Estado y por lo tanto débilmente protegidas, controladas frente a, ¿no? las ambiciones de los estados vecinos, ¿no? De esa manera, pues, varones del caucho como Arana y Fiscarral son héroes nacionales para las élites, ¿no? Porque justamente fueron ellos quienes, con su presencia en esas zonas, ¿no? Defendieron los intereses nacionales, ¿no? En Puerto Maldonado hay una de las avenidas principales, se llama Carlos Fermín Fiscarral. A pesar de que Fiscarral fue uno de los, digamos, varones del caucho más crueles y sanguinarios, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia de cómo el Estado-nación liberal se va asentando en esta zona amazónica. Sí, ¿no? Dentro de las cosas que también resalta, o quiero resaltar de tu artículo, es que haces mención a la famosa ley 20653, dada por el gobierno militar de Velasco, ¿no? De Velasco Alvarado, que reconoce formalmente muchos derechos a las comunidades nativas amazónicas, ¿no? de nuestro país, y a las que tú llamas primer sujeto de derecho amazónico, que me parece es un término bastante sugerente, ¿no? Una de las cosas que quizás de repente no están explícitas en tu artículo, pero que por historia de la relación entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos, es el rol que tuvo las ciencias sociales
en este tipo de leyes, y específicamente la ley 20653, que es la famosa ley de comunidades nativas, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco qué rol tuvo las ciencias sociales peruanas, y especialmente la antropología, en este proceso? Mira, la famosa Ley de Comunidades Nativas de 1974 es para mí la primera ley que en la historia republicana del Perú reconoce derechos de propiedad a los pueblos indígenas amazónicos. O sea, ninguna ley antes de esa ley había reconocido derechos de propiedad, ¿no? Hay una ley anterior a esa, ¿no?, que es de 1953, si no me equivoco, que creaba reservas indígenas, ¿no? Pero estas reservas indígenas eran entregadas, eran cedidas, ¿no?, a los pueblos indígenas, pero estos no se les reconocía la propiedad de esos territorios, ¿no? Era una especie de cesión, ¿no? Eran reservas, o sea, el Estado conservaba la propiedad, ¿no?, de la tierra y los recursos en las reservas indígenas. Eso cambia con la Ley de Comunidades Nativas de 1974. La Ley de Comunidades Nativas del 74 deroga esa ley anterior, ¿no?, y establece por primera vez, como te digo, en la historia republicana, que el Estado debe reconocer a los, ¿no?, a los asentamientos indígenas, ¿no?, primero el derecho a ser reconocidas como comunidades nativas, ¿no? Se les reconoce a los asentamientos indígenas personería jurídica, ¿no?, como comunidades nativas, y se les otorga un título de propiedad, ¿no?, sobre las tierras que ocupaban tradicionalmente, ¿no? Ahora, ¿qué rol? O sea, esto a nivel latinoamericano fue una de las leyes indígenas más avanzadas de la época. Estamos hablando de 1974, era una de las leyes más avanzadas, más progresistas en cuanto a reconocimiento de derechos indígenas, ¿no? Ahora, ¿qué factores hicieron posible que un gobierno un gobierno militar como el de Velasco, promulgara una ley de esa naturaleza, ¿no? Algunos podrían decir que es también otra paradoja, ¿no?, que un gobierno militar, ¿no? Bueno, el gobierno de Velasco, pues, está lleno de paradojas, ¿no? Bueno, no olvidemos que Velasco implementa una de las reformas agrarias más radicales de Latinoamérica, ¿no? La reforma agraria de Velasco aniquila, ¿no?, a la clase terrateniente, ¿no? Y para la Amazonía, Velasco promulga la Ley de Comunidades Nativas en el año 1974. Hay que tener en cuenta que el Velasco se rodeó de científicos sociales, ¿no?, para implementar sus políticas, ¿no?, para diseñar e implementar sus políticas, ¿no? Velasco, el gobierno de Velasco podría ser considerado como la edad de oro, ¿no?, de las relaciones entre Estado y ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, el principal asesor de Velasco era un antropólogo, Carlos Delgado. Y hay otros científicos sociales, sociólogos, que también fueron muy cercanos a Velasco, ¿no? Ahí tenemos a Héctor Béjar, a Carlos Franco, ¿no? Algunos llaman a esta época la edad de oro de las ciencias sociales en el Estado, ¿no?, de la participación de las ciencias sociales en el Estado,
que no se ha vuelto a dar quizá hasta la época actual, ¿no? Recién en la época actual vemos una participación importante de científicos sociales, incluyendo antropólogos, en el Estado, ¿no? En los diferentes ministerios, ¿no? Ahora, esta edad de oro de las ciencias sociales incluyó a la antropología, ¿no? Y sobre todo la antropología masónica, ¿no? La antropología masónica tiene un auge va a experimentar un auge durante el gobierno de Velasco, ¿no? No olvidemos que digamos, Velasco encarga a un antropólogo, ¿no? Bueno, peruano-italiano, Stefano Varese, le encarga a Varese la elaboración del proyecto de ley digamos, de la ley de comunidades nativas, ¿no? Y Varese en esa época era un profesor universitario, ¿no? Y Varese se lleva a sus estudiantes, ¿no? A trabajar en lo que en esa época era el CINAMOS, ¿no? Dentro del CINAMOS, Varese crea una oficina dedicada a las comunidades nativas de la selva, ¿no? Y ahí en una oficina pequeña, ¿no? Donde quedaba el CINAMOS, Varese con sus estudiantes elaboran, ¿no? la ley de comunidades nativas. Ahora, si bien Velasco abrió las puertas a los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, y estos, a su vez, con esas ventanas que se abrían, pudieron meter muchas reformas progresistas, ¿no? Dentro de las políticas de Velasco. Obviamente no tuvieron carta blanca total, pues, ¿no? Por ejemplo, la ley de comunidades nativas no es una ley solo para comunidades nativas. Si uno lee bien la ley, es, incluyendo el nombre, ¿no? Es la Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agropecuaria, ¿no? O sea, era una ley de desarrollo también. Una ley que promovía el desarrollo agropecuario, ¿no? en la selva. Entonces era una ley que promovía el desarrollo a través de la colonización. Claro. En esa época, cuando se hablaba de desarrollo en la Amazonía, se hablaba de colonización, de colonizar la Amazonía, ¿no? Estaba todavía, digamos, en boga esta idea antigua, ¿no? De que la Amazonía es un espacio vacío, lleno de recursos que hay que colonizar y explotar, ¿no? Entonces, si tú lees la ley de comunidades nativas, gran parte de la ley está dedicada a la promoción de la colonización y de crear empresas comunales, cooperativas para las actividades agropecuarias, ¿no? En la selva, ¿no? Entonces, quizá, ¿no? Esta es una hipótesis mía, quizá viendo que digamos, el objetivo del Estado era promover la colonización de la Amazonía, Varese y sus estudiantes trataron de meter en la ley el tema del reconocimiento de derechos de propiedad, ¿no? Porque, digamos, un proceso de colonización promovido desde el Estado, obviamente iba a poner en peligro, pues, los derechos territoriales de muchos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, es por eso que la ley contiene, ¿no? Unas partes que tienen que ver con, ¿no? la propiedad, ¿no? de los indígenas sobre la tierra, y el resto habla, pues, de desarrollo agropecuario, colonización, etc. Eso que has dicho me parece interesante, y ya para ir cerrando
la entrevista. Te puedo hacer una última pregunta a partir de lo que has dicho al final, ¿no? Un poco, cuando se has ilustrado la participación de antropólogos en el gobierno militar, con una pequeña oficinita, pero al menos hay una presencia activa con esta famosa ley de comunidades nativas. Pero sin embargo, yo tengo la sensación de que actualmente el Estado peruano ha menguado su presencia en la Amazonía y los pueblos indígenas amazónicos asumen identidades más situacionales y pragmáticas, por decirlo de alguna manera. Un poco siendo ya, preguntándote tu opinión hacia adelante o hacia el escenario futuro, ¿cómo vislumbras, ¿no? La relación entre la Amazonía, entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos de aquí en adelante, ¿no? Esa era un poco la pregunta para cerrar la entrevista. Mira, los antropólogos somos muy malos vislumbrando el futuro, ¿no? O sea, Ya. eh, se, se ha Ya. reprochado a los antropólogos no ver que se venía Sendero Oh, Luminoso, ujú, ninguno vio que se venía lo de Pedro Castillo, ujú, o ujú, sea, pero digamos que yo me aventuraría a decir que la relación no va a cambiar sustancialmente, ¿no? ujú, Porque eh, a mí me parece que es esencialmente la misma desde que se inició casi ¿no? la República, ¿no? Es decir, se sigue considerando, ¿no? A pesar de que han habido progresos sustanciales, ¿no? Como la inclusión de políticas interculturales, la, digamos, el firmar el convenio 169 de la OIT, el ujú. haber promulgado una ley de consulta previa, Previa. ¿no? Ujú, Todo eso parecería indicar avances sustanciales, ¿no? ujú, En la relación entre el Estado y los pueblos indígenas amazónicos. Sin embargo, en la práctica vemos que las viejas políticas y actitudes racistas y asimilacionistas ujú, continúan, ¿no es cierto? ujú, ujú, Por ejemplo, a pesar de que todos los ministerios, ¿no? Cultura, ambiente, educación, justicia, todos se ufanan de implementar políticas interculturales, ¿no? Digamos que en la práctica estas políticas tienen poco impacto, ujú, ¿no? Porque no hay voluntad política de implementarlas, todo queda en el discurso, todo queda en la retórica, ¿no? Son políticas que no se plasman en acciones concretas que cambien radicalmente la relación entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? ujú, Entonces siguen primando, eh, 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 sigue primando esa actitud de parte de los gobernantes de ujú, considerar a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, ujú. ¿no? Claro. Incapaces de saber lo que les interesa, Ujú, incapaces de tomar sus propias decisiones, ¿no? ujú, Por ejemplo, seguimos viendo cada vez que los pueblos indígenas amazónicos reclaman algo, seguimos viendo declaraciones de los políticos en el sentido de que alguien los está manipulando, ¿no? Que ujú, alguien está detrás de ellos, ¿no? ujú. Las Claro. ONGs radicales, de izquierda radical, Ujú, están manipulando a los indígenas, ¿no? Es decir, seguimos considerando a los indígenas como menores de edad, ujú, incapaces de entender lo que pasa a su alrededor, ¿no? Incapaces de entender eh, este, ujú, que sus derechos están siendo vulnerados, ¿no? Y por lo tanto, además incapaces de entender que las leyes que promulga el Estado los va a beneficiar a ellos, ¿no? O sea, muchas ujú, veces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando AIDESEP
¿no? Llamó al paro amazónico contra los decretos legislativos que el gobierno aprista había promulgado con el pretexto Ujú. del Tratado de Libre De Comercio con comercio. Estados Unidos, por Ujú. ejemplo, ¿no? Se decía que a los indígenas había que hablarles y hacerles entender, ¿no? Así, ¿no? Se decía, ¿no? Hay que hacerles entender que el Tratado de Libre Comercio es beneficioso para el país, Ujú. porque parecían no entenderlo, Ujú. ¿no? O sea, se considera que pueblos indígenas son incapaces de entender, Ujú. ¿no? Claro. Y esto yo lo escuchaba no solamente de políticos, ¿no? Vinculados al régimen aprista de esa época, sino también a periodistas, ¿no? Ujú. Periodistas que decían, pero hay que hacer entender a los indígenas que están levantados y están bloqueando la carretera Verdadero. eh, eh, Basadre, Federico Basadre, que el Tratado de Libre Comercio es bueno, Ujú. ¿no? Es Ujú. bueno para el país, es beneficioso para todos, los mismos indígenas se van a beneficiar, ¿no? Ujú. Entonces, se sigue considerando pues, que los pueblos indígenas son incapaces, ¿no? De entender, que son como niños Ujú. que si es que protestan, alguien los está manipulando, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, eso quiere decir que subsisten, ¿no? Muchas actitudes coloniales y de inicios de la República, ¿no? Ujú. A pesar de que hoy en día hablamos de interculturalidad y todas esas cosas, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy un poco escéptico con respecto a cuáles van a ser las relaciones, ¿no? Entre el Estado o cómo van a ser las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas en el futuro cercano, ¿no? Ujú. La verdad, más bien ahora que estamos a puertas de una elección entre dos candidatos que, eh, este, digamos, siembran dudas, ¿no? Ujú. Ujú. Con respecto a lo que van a hacer, ¿no? Este, eh, digamos, eh, no hay no se han hecho planteamientos claros con respecto a qué es lo que va a hacer el Estado con respecto a la problemática de los pueblos indígenas, Exacto. ¿no? Ujú. ¿No? Bueno, de Keiko Fujimori, al menos se sabe con más claridad, ¿no? Cuál ha sido ¿no? Su actitud frente a esta región y a sus habitantes, pero del otro candidato Pedro Castillo. es una incógnita, ¿no? Ujú. Es una incógnita. Nadie sabe, ¿no? Qué es lo que piensa. Más bien, se ve que tiene actitudes, contrarias, ¿no? Ujú. A ciertos derechos de las minorías, ¿no? O de poblaciones vulnerables, ¿no? Ujú. Ujú. Y ha dicho que, por ahí dicen que va a cerrar la Defensoría del Pueblo, Ujú. entonces esas cosas, ¿no? Generan preocupación, ¿no? Ujú. Entonces, no hay a la vista, ¿no? Indicios de que el Estado cambie su relación con respecto a los pueblos indígenas. De ahí mi escepticismo, ¿no? Ujú. Yo creo que los cambios no van a venir tanto desde el Estado, sino van a venir más de parte de los pueblos indígenas, que es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? O sea, Claro. los cambios que el Estado ha tenido en sus políticas frente a los pueblos indígenas han sido resultado más bien de la protesta, de la Ujú. Ujú. movilización indígena, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que eso va a continuar, ¿no? Yo creo que si vamos a ver cambios, estos van a ser producto, como siempre, de la protesta y de las luchas de los pueblos indígenas, más que de la voluntad política de las élites. Ujú. Bueno, un poco
penosa tu pronóstico, Dani, pero sí, sí tiene bastantes bases de lo que has dicho, ¿no? Más bien, para ya finalizar tu participación en esta videoentrevista, de todas maneras estaremos atentos al dossier que acabas de mencionar, que este artículo es como un preámbulo a un dossier que piensas, Es una introducción. una introducción, ¿no? Sí. A un documento más grande, pero es bastante ilustrativa la forma como lo has planteado, ¿no? Esta relación que no siempre es conflictiva entre el Estado en todas sus formas y los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Más bien, nada, agradecerte el tiempo, las excelentes respuestas y el análisis de este grupo social nacional. Y no sé si quieres decir algo para finalizar. No, agradecerte la oportunidad de poder compartir algunas de mis ideas, ¿no? Algunas de las cosas que he investigado, que estoy investigando, ¿no? Ujú, Una de desde hace un tiempo me he abocado a investigar las relaciones justamente entre el Estado, ¿no? ujú, Y, y los pueblos indígenas amazónicos, pero también a investigar al Estado mismo, ¿no? Al ujú, Estado como ujú, un fenómeno cultural, ¿no? Creo que el Estado no ha sido estudiado eh, de manera, sobre todo desde la antropología, ¿no? No ha sido ajá, estudiado como un objeto antropológico, ¿no? Porque, ujú, como te decía, el Estado no es solo instituciones, es también un artefacto cultural, claro, exacto. ¿no? Ujú, Digamos, hay una tradición de estudio sobre el Estado, ¿no? Desde la sociología, desde la ciencia política, pero esta se ha centrado más en el aparato del Estado, en las ujú, instituciones, en las organizaciones estatales, no tanto en los aspectos simbólicos ujú, del ujú, Estado, ¿no? ujú, Entonces, yo he estado un poco estudiando esta parte más simbólica, cultural ujú. del Estado, sobre lo cual me gustaría conversar más, ¿no? Ujú. Organizar Ya, conversatorios, claro, seminario, simposio. seminarios, ¿no? Ujú, Para hablar del Estado, ujú, porque, eh, valgan verdades, el Estado es algo, se habla del Estado como algo dado, ¿no? ujú, No como algo que hay que explicar, ujú, ¿no? ujú. Y yo creo que Claro, el Estado es algo que hay que explicar, ¿no? ujú, Porque el Estado, claro. casi nadie define el Estado, ¿no? Se habla del Estado, ¿no? Cuando hablamos o sea, los científicos sociales estamos hablando todo el tiempo del Estado. No podemos decir nada si no mencionamos el Estado, ¿no? Pero pocos lo definen y pocos eh, pueden decir dónde está, ¿no? Ujú, ¿Dónde claro. está el Ujú, Estado? Y cómo estudiarlo, ujú. ¿no? Cómo estudiar al Estado, dónde está el Estado, quién es el Estado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una beta muy importante de estudio, ¿no? Sí. Es interesante, Dani. Estaremos atentos a cualquier actividad que tú promuevas al respecto y sobre esos temas también, ¿no? Bueno, agradecerte por tu tiempo y también agradecer a las personas que nos estaban viendo y invitarlos a una nueva sesión de conversaciones en el museo para la siguiente semana. Muchas gracias, Dani. Cuídate bastante. Gracias a ti, chao. Nos vemos. Gracias a todos por presenciar esta conversación. Hasta luego.